¿Cómo estáis? En el programa de hoy abordamos un fenómeno que, aunque esté de preocupante actualidad en todo el mundo, no solo occidental, hunde sus raíces en la historia de la reacción contemporánea. Hablamos de las formas de reacción misógina, antifeministas y anti-LGTB, de lo que se ha llamado la reacción patriarcal. El feminismo global es un movimiento social y político que funciona por ondas, oleadas, estallidos expansivos, pero es también una corriente de fondo, un movimiento de larga duración histórica. Los movimientos reaccionarios patriarcales se definen fundamentalmente por su antifeminismo y su anticomunismo. La defensa del privilegio y de la binarización de géneros siempre está vinculada a una defensa de la propiedad capitalista y de la supremacía colonial entre los seres humanos. Pero la reacción patriarcal no es solo un fenómeno ideológico o político. El feminismo y las disidencias al género afectan al corazón de la subjetividad humana, a la identidad del sujeto, su percepción, su lenguaje, su sensibilidad, sus placeres, sus formas de afectar y ser afectado. La reacción patriarcal se apoya en esta crisis para alentar la conversión del malestar en venganza, en agresión y en violencia contra las mujeres y las personas queer. La normalidad de la opresión es invisible. Basta que comience la protesta, la enunciación de lo intolerable, para que se desencadene la reacción. La gran diferencia de la reacción presente a la nueva revuelta feminista que comienza en 2018 es su dimensión de redes. Las frustraciones y los resentimientos reales y/o imaginarios se extienden de manera redundante y condensan en olas de odio y deseo de agresión, de satisfacción sustitutoria del ejercicio del privilegio. Algoritmos y activismos patriarcales se encargan de señalar y acosar a mujeres, produciendo terror y, en muchos casos, la muerte de las personas, por asesinatos y suicidios. Dentro de esta industria del odio y la violencia patriarcal se plantea la cuestión: ¿cómo combatir esta violencia más allá de la denuncia y la protección física y digital, siempre difícil, de las personas acosadas y agredidas? ¿Hay que responder a la violencia con la violencia? ¿Qué hacer con el llamado malestar masculino? Hay quienes piensan que hay una polarización, que las feministas se exceden en su crítica de la reacción patriarcal y que eso impide que muchos hombres comprendan y apoyen la causa feminista y de las disidencias de género. En toda lucha puede haber errores y excesos, pero eso no tiene nada que ver con algo incontestable. Perder los privilegios produce dolor y malestar. El problema es más bien, ¿en qué sentido politizar el dolor? ¿En el de la venganza y la satisfacción misógina o en el del aprendizaje vital y nuevas percepciones y placeres? En el aprendizaje doloroso, individual y colectivo, de la diferencia, la igualdad y la singularidad de los géneros. Aquí se trata de hablar, de problematizar el dolor de la pérdida del privilegio patriarcal, colonial y capitalista, y de sus sistemas de satisfacción. Se trata de poder organizar formas de ser hombres que vivan, aprendan y se nutran de la emancipación feminista y de la experimentación vital de las disidencias de género. Nada hay más hermoso, nada más necesario. Hoy hablamos con amigas sobre este y otros temas. No podemos agotar en un programa este tema, que además está en el corazón de la lucha antifascista. Quedaros con nosotros. Empezamos. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Y hoy estamos con Marta Cabeza Fernández, que es docente de antropología en la Universidad Autónoma de Madrid, experta de estudios feministas y autora de varios libros sobre estos temas en general y sobre todo la reacción patriarcal. Y bueno, con Marta queremos hablar un poco de los últimos acontecimientos protagonizados por hombres enfadados. Pienso, por ejemplo, en la victoria de Milei en Argentina o las protestas en Ferraz. Y claro, nos gustaría entender si existe alguna relación entre este sentimiento de agravio, estos hombres enfadados, y el avance del movimiento feminista que hemos visto en los años siguientes al 2018. ¿Qué opinas, Marta, tú al respecto? Sí, yo creo que esa es una buena lectura, ¿no? Entonces, creo que algo que debemos siempre hacer cuando hablamos de la extrema derecha y de la reacción patriarcal es tener claro que tiene un vínculo reactivo, es un contramovimiento en una parte, respecto al poderío y al ciclo de movilización feminista que hemos vivido en países, por ejemplo, como España o Argentina en los últimos años. Recordemos el estallido que fueron las movilizaciones en Argentina contra los feminicidios en 2015, bajo el lema, el hashtag también, ni una menos,
Pensemos en las huelgas feministas que empezaron en 2017 en Argentina y a las que se sumó el movimiento 8M en el Estado español en 2018 y en 2019. Pensemos en toda la movilización que ha habido a nivel mundial contra la violencia sexual en torno al hashtag #MeToo, lo que pasó aquí en el Estado español, el levantamiento de las mujeres en las calles contra el tratamiento judicial del caso de La Manada. Pensemos también en el gobierno de coalición saliente que se reclamaba feminista y tenemos evidentemente un momento de politización en torno al feminismo que se ha convertido en uno de los vectores de politización más importantes de nuestros tiempos y tenemos evidentemente ciertos sectores de la población y sectores políticos que se oponen a los avances feministas, ¿no? Entonces creo que hay en buena medida que hacer una lectura en clave antifeminista de lo que está pasando en Ferraz y de lo que está pasando en Argentina. Claro, o sea, antes sí, por ejemplo, en el caso particular de Ferraz, y antes también has mencionado un poco lo que había pasado en España, o sea, ¿cuál es, o sea, en el caso de Vox, o sea, cómo emerge este carácter antifeminista en particular? O sea, sobre todo, un carácter, digamos, un aspecto bastante curioso de esta extrema derecha 2.0, nueva derecha, como la queremos, como la queramos llamar, digamos. O sea, que por un lado tenemos estos héroes nacionales, o sea, bueno, en Argentina Milei, y luego, claro, en España, bueno, líder de Vox, Abascal, y claro, que aparecen como héroes nacionales, pero luego, claro, también se presentan como víctimas del feminismo, como hombres, digamos, oprimidos, o sea, ¿cómo emerge este fenómeno, este carácter, digamos, en el caso español? Claro, yo creo que hay todo un ecosistema patriarcal que es más diverso de lo que a veces queremos pensar. Entonces, esta especie de dualidad en los modelos de masculinidad, donde por un lado tenemos liderazgos hipermasculinos, incluso militarizados, ¿no? Como puede ser el caso del liderazgo de Santiago Abascal en España, ¿no? Que le dijo, por ejemplo, a Sánchez Dragó, cuando le preguntaba por el significado de su barba, que era una barba de conquistador, ¿no? Tenemos, por un lado, este tipo de figuras que parecieran ser la cara A de un fenómeno de malestar de los hombres con respecto al cumplimiento de los mandatos de la masculinidad, ¿no? Yo creo que es importante, entonces de alguna manera están relacionados, ¿no? Pero están relacionados también con todo un ecosistema muy diverso que moviliza desde diferentes ángulos a toda esta reacción patriarcal. Entonces tenemos un elemento que tiene que ver con el nacionalismo excluyente, donde caben estos líderes nacionales hipermasculinos, vociferantes, que estamos viendo emerger en diversos países del mundo con sus particularidades. Caben también los hombres que se van a declarar víctimas incluso de la ley de violencia de género, que van a argumentar que están siendo ellos discriminados por las mujeres, por un feminismo supremacista, pasado de frenada, ¿no? Que vulnera sus derechos, y ahí viene esa representación del hombre víctima. Tenemos también otro sector que es el ultraconservadurismo católico, en nuestro país representado muy bien por la transnacional antigénero Actioir Citizen Go, ¿no? Que moviliza a los católicos agraviados, que los estamos viendo movilizarse precisamente en las puertas de Ferraz, ¿no? Y tenemos, por supuesto, todo esto sucediendo en las redes sociales, donde hay todo tipo de actores sociales que se generan condiciones de posibilidad unos a otros, ¿no? Entonces, el fenómeno es bien complejo y por eso tiene como muchas inflexiones, ¿no? Ahora, en el caso preciso de Vox, es llamativo cómo su lugar en el mundo, su emergencia política, el momento que por ejemplo, vivimos desde el 2018, cuando ganaron representación parlamentaria en Andalucía, hasta ahora, es curioso ver cómo se presentan como defensores de los hombres y cómo su discurso ya no es solo en ocasiones misógino, sino que es sobre todo androcéntrico. El sujeto político al que interpelan es masculino. Veamos, por ejemplo, todas las apelaciones a que la violencia no tiene género, que en muchos casos son realizadas por las mujeres de este propio partido político. Y sin embargo, la identificación es con los hombres
que serían falsamente acusados, en todos los casos prácticamente, por malas mujeres, por violencia de género, ¿no? Entonces, creo que en el caso de Vox el antifeminismo es un elemento de análisis crucial. Y ahora también vale la pena que hablemos de por qué le importa el género a la ultraderecha, ¿no? Y por qué nos tiene que importar a nosotras como analistas de la ultraderecha. Entonces, hay todavía una idea de que el género pudiera ser una especie de cortina de humo para no hablar de lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, aunque esto pueda ser cierto, o sea, hay una posibilidad de instrumentalizar el género para generar polarización política, y así es en ocasiones, sí que quiero llamar la atención sobre un asunto que nos debe importar todavía más. Cualquier proyecto autoritario requiere tomar el control de las mujeres y requiere gobernar a las mujeres. Entonces, esta percepción, que es una percepción anticipatoria de que las mujeres estuvieran volviendo ingobernables a través de las estructuras patriarcales clásicas como la familia, creo que nos debe hacer entender que lo que estamos viendo cuando se ataca al feminismo y cuando se ataca a las políticas de género es un proceso de autoritarismo creciente, y en ese sentido sí nos tenemos que preocupar. Sí, claro. O sea, de hecho, a ver, o sea, a partir de esta intervención surgen un montón de preguntas. O sea, has hablado de las redes sociales y ese es otro macro tema, digamos. Sí, sí. Y luego, no sé, a lo mejor si nos da tiempo lo podemos tocar. Pero lo que me ha llamado mucho la atención es, no sé, es este cruce entre la necesidad de mantener una soberanía sobre las mujeres, y luego se cruza con la necesidad de mantener una soberanía de carácter territorial. O sea, es un cruce que luego crea una resonancia que amplifica todavía más el carácter reaccionario. No sé si tú has reflexionado al respecto sobre... Totalmente, y tengo esa lectura, ¿no? de que digamos, estos sectores reaccionarios reaccionan frente a la percepción de pérdida de soberanía sobre el territorio y sobre las mujeres. O sea, son fenómenos anudados. Fíjate qué interesante es ver que cuando se desata y aparecen no solo la ultraderecha, sino la derecha tradicional junto con la ultraderecha, junto con la extrema derecha, todavía más a la derecha de Vox, aparecen en Ferraz, aparecen, por ejemplo, con muñecas hinchables o increpan a la policía señalándoles que no tienen cojones, cuando de lo que se trataría sería de una manifestación, digamos, en defensa de esa España que se rompe, ¿no? Entonces ahí está esta misma percepción de pérdida de soberanía que yo creo que articula el carácter patriarcal de esta reacción. Claro, sí. Porque, bueno, en todo caso, sí, o sea, está claro que por debajo, digamos, o sea, lo que subyace, digamos, bueno, estos comportamientos, este agravio, o sea, es un sentimiento de malestar, digamos, latente que está ahí. O sea, ¿tú qué opinas? O sea, ¿de dónde viene? O sea, ¿existe un malestar legítimo, que no es legítimo? O sea, ¿cómo lo analizas, digamos? Sí, sin duda es el quid de la cuestión, ¿no? Y a mí me gusta contraponer el agravio como sentimiento político a la indignación, ¿no? Y me preguntabas precisamente por el agravio, esta aparición de los hombres agraviados en la escena política o en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué lectura le damos? Y preguntabas también al principio sobre la relación de esto con el auge del feminismo. Entonces, esa es una parte de la lectura, o sea, hay un malestar provocado por la expansión del pensamiento feminista y de las prácticas feministas en la política. Pero yo creo que hay otro elemento que es un elemento de movilización política que requiere, que no pasa así nomás, ¿no? Que no es una especie de fenómeno acción-reacción, entonces hay feminismo y luego aparece el antifeminismo, sino que lo que está haciendo la ultraderecha es elaborar una explicación para los malestares de los hombres en particular, que funcionan en clave de agravio. Entonces, el agravio es sistémico, mientras que la indignación es antisistémica. Y me refiero a lo siguiente. El agravio es sistémico en el sentido que refuerza las relaciones de poder. Primero, porque va a bloquear, ¿no? a deslegitimar aquellos movimientos sociales que están luchando
por la democratización de la vida social, si lo queremos llamar así, ¿no? Entonces, primero, deslegitimo a quien está luchando por generar cambios profundos en las relaciones de poder. Y segundo, les echo la culpa de todo lo que le acontece a esos pobres hombres normales que están siendo oprimidos por esta tiranía de lo progre y de las feminazis, ¿no? Sí. Entonces, existe efectivamente un fermento de malestares sociales, malestares de género de los hombres también, que en parte son legítimos y en parte son ilegítimos, como tú bien decías. Y ahora, ¿dónde está esa frontera? Es algo que debemos discutir, sin duda, debemos discutir con nuestros aliados políticos. Pero yo creo que hay que saber, por lo menos, partir de una buena base. Hay una serie de malestares masculinos que tienen que ver con la pérdida de privilegios de dominación. Esos los consideramos ilegítimos. Pero hay otra serie de malestares que tienen los hombres, que tenéis los hombres, dentro del patriarcado mismo, dentro de la sociedad capitalista, dentro de este mundo colonial y colonizado, que son malestares legítimos y que podemos compartir con vosotros desde un punto de vista feminista y podemos direccionar de modo antisistémico. Entonces, convertir esos malestares no en agravio, no en un agravio que se lanza contra la última de la fila, donde la culpa de todo la tiene mi mujer y, por ende, el feminismo, ¿no? Y derivar ese malestar hacia fenómenos antisistémicos que nos ayuden a ver las relaciones de poder y a establecer las responsabilidades allí donde realmente están. No es una batalla de el último contra la penúltima, ¿no? Sino una batalla en la que podemos ser aliados, ¿no? Puede haber alianzas por supuesto, entre los feminismos y los hombres que quieran trabajar con nosotras. Sí. Así que, bueno, sí, digamos que tu apuesta, digamos, es clara, o sea, tu propuesta es disputar los malestares, por supuesto los malestares legítimos, o sea... Absolutamente. Pero, o sea, antes de... O sea, creo que esto es una buena, digamos, conclusión, pero antes de llegar aquí, o sea, has hecho un retrato, digamos, bastante claro de, bueno, esos malestares. A mí me gustaría hablar un poco rápidamente de cómo se traducen, cómo se reflejan en la micropolítica de las relaciones humanas de cada día, o sea, echar la culpa, este malestar, este agravio. Bueno, yo creo que hay en particular un movimiento al que tenemos que prestar bastante atención porque es fundante de la ultraderecha, que es este movimiento que ya mencioné antes, vamos a llamarlo autodenominado Movimiento para la Defensa de los Derechos de los Hombres, ¿no? Que podemos llamar también masculinismo y que a veces se llama MRA por sus siglas en inglés, ¿no? Y entonces estos tienen efectivamente una micropolítica que yo creo que es muy significativa de lo que puede estar aconteciendo, ¿no? Y que engancha con relatos de culpabilización de las mujeres que nos pueden llevar hasta Adán y Eva, ¿no? Muy anclados en nuestra sociedad. Por ejemplo, la lógica que estalla muy especialmente en los divorcios tiene que ver con echarle la culpa a esa mala mujer con la que estaba casado de todo lo que me acontece cuando me divorcio y entonces mi trabajo es precario, mi nivel de vida desciende, tenemos solo una casa y ahora tenemos que vivir en 2 sitios separados, quién cuida a los hijos y cómo los cuidamos, y de repente me empiezo a dar cuenta de que voy a reclamar mi derecho a cuidar a mis hijos cuando a lo mejor no necesariamente lo estaba ejerciendo antes de la crisis del divorcio, ¿no? Entonces, ahí en nuestro país hay un nudo gordiano de radicalización de los hombres que está siendo fermento de la ultraderecha. Cuando decimos a veces que Vox es el partido de los divorciados, creo que hay a nivel microsocial esta problemática que está siendo canalizada hacia la radicalización de los hombres a la derecha, y no solo de los hombres, porque como decía antes, que Vox encarna un discurso androcéntrico, el problema ya no es solo la cantidad de hombres que se divorcian al año, ¿no? Sumando año tras año y todos los malestares que puedan tener, sino la identificación con los hombres de las personas de su entorno, no solo de otros hombres, sino también de hermanas, madres, amigas, que todas parecen tener un amigo completamente desplumado y cuya vida ha sido destruida por una mala mujer. Entonces, hay este tipo de narrativas
que son muy importantes en la articulación cotidiana de la ultraderecha en nuestro día a día, a las que hay que prestar atención. Otra de ellas, otro de los espacios a los que también hay que prestar atención, es a lo que venimos llamando la machosfera. ¿De acuerdo? Si ese primer nido que está vinculado a los divorcios, ¿no? Sobre todo a los divorcios con hijos, ¿no? El otro está vinculado a la misoginia que circula en las redes sociales, ¿no? Espacios como Foro Coches ya no son que sean androcéntricos, son lugares de expansión de una misoginia que funciona como una especie de fermento. ¿Qué es este espacio Foro Coche? O sea... Son, me alegro que no lo conozcas, son foros de Internet donde se concentran y donde se saturan discursos misóginos y donde, sobre todo en esta vertiente misógina, se genera una especie de comunidad de autoayuda, comunidad virtual de autoayuda, donde los hombres pueden digamos, compartir sus malestares con la masculinidad hegemónica y los mandatos de la masculinidad que no pueden cumplir, y frustraciones sexuales de todo tipo, sobre todo, ¿no? Entonces hay todos estos espacios, está toda la saga de youtubers antifeministas, etcétera, que son otro de los fermentos cotidianos de la ultraderecha, quizá un poquito todavía sotoboche en relación a lo que escuchamos en los parlamentos a partir de, por ejemplo, la idea de que la violencia no tiene género y que las feministas somos feminazis supremacistas, ¿no? Entonces, bueno, es más complejo de lo que parece. Pero bueno, o sea, tomando en cuenta todo esto, bueno, antes ha sido bastante claro, o sea, que disputar los malestares, por supuesto los malestares legítimos, o sea, y para terminar, o sea, prácticamente, ¿qué espacios te imaginas para abordar esta tarea? Bueno, el tema de los aliados, de los hombres aliados en el feminismo siempre ha sido controvertido, ¿no? Pero creo que es un tema fundamental. Entonces, yo siento que, por un lado, hay unos procesos autoorganizativos que debéis llevar a cabo vosotros y de desmontaje de ciertas cosas que pueden ocurrir en un espacio de grupos de hombres, pero creo que es súper necesario que empezamos a discutir estas cuestiones en espacios mixtos. Porque esa misma frontera entre qué malestares son legítimos e ilegítimos, evidentemente va a ser siempre compleja de establecer. O sea, cuáles están vinculados a la pérdida de privilegios de dominación y esos los dejamos fuera, ¿no? Pero cuáles sí son malestares legítimos, que podemos discutir y negociar juntas en alianzas feministas mixtas, ¿no? Creo que ahí hay un trabajo que hacer, y yo sí soy partidaria de dejar por lo menos encima de la mesa esta idea de que debemos disputar los malestares de los hombres a la ultraderecha. O sea, reunirse y concretar juntes, o sea, qué es efectivamente legítimo, y a partir de ahí empezar a trabajar. Pues nada, o sea, con esta propuesta por encima de la mesa, o sea, os saludamos y os dejamos mucho trabajo. A todos, a todas y a todes. Pues, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Deteneos, chicos, defendeos, chicas. Deteneos, chicos, defendeos, chicas. Deteneos, chicos, defendeos, chicas. Deteneos, chicos, defendeos, chicas. Mire, señor juez, te voy a contar cómo, cuándo y dónde yo debía terminar. Ya le dije que no le iba a aguantar. Se empeñó en que yo tenía que ir a cocinar. No me supo amar, me quiso follar. No me diga que no debía solucionar. ¿Contencioso qué? Rollo judicial. ¿Cuántas noches yo pasé en ese puto hospital? Yo soy una lady, no soy de Slim Shady. ¿Cuántas noches él se columpió como la Heidi? Maybe o maybe, dice Heidi con mala leche. Vete cagando leches, el club de la lucha. Enfermeras dispuestas, yo busco salidas, mis preguntas son respuestas.
Estaba más picada que el abono de Fort Willy. No ha sido culpa mía, es que se tiraba Billy, a Milly, a Lili, a su prima Manoli, a Loli. Me jodió como cuando tengo una rima y no me pinta el puto boli. Se repitió como en su salsa, como en Alioli. Yo en la espalda de Noel le tatué, jeje, como Pikachu. Si te metes conmigo pillas cacho. Te atraganté con el chupachu, achí, achú. Él dijo que era fiel, no te lo crees ni tú. Deteneo, chicos, defendeo, chicas. Deteneo, chicos, defendeo, chicas. Deteneo, chicos, defendeo, chicas. Deteneo, chicos, defendeo, chicas. A mí ni fu ni fa, como el desodorante, me lo llevé por delante por dar el cante. A lo bon yo le hice bombón, porque me faltó el respeto siendo su bombón. De un solo golpe hizo pum, pis, plas y catapum. Cayó como un atún, pum, lo dejé bonito. Fue mi papito rico, él me jodió y ahora eso a mí me importa un pito. Pipi, que te atropello, yo fui al cuello o al meollo, le monté el pollo. Y al siguiente hijo de puta voy y me lo follo. Una ONG que presida Bobby Lorena, merecería la pena, no una condena. Así se acabaría la escena. No le pagues una cena a esta nena, ni nada, no me da la puta gana. Búscate una fulana que te haga na, na, na. No es que me volviera loca, soy impulsiva. No estaría aquí si me hubiera tocado la primitiva. La mierda no me esquiva, yo vine pero ya me iba. Deteneo, chicos, defendeo, chicas. 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 Los fascismos de hoy, como los de ayer, están basados en el resentimiento. Ese cóctel de pasiones tristes responde a una profunda crisis socioeconómica que las fuerzas políticas imperantes son incapaces de resolver, unido a la incertidumbre por la falta de alternativas. En los años 30, esa combinación dio lugar a los fascismos clásicos. Actualmente está alimentando la nueva ola reaccionaria y neofascista. Esos dos fenómenos se asemejan como dos gotas de agua, pero también muestran dos diferencias importantes. La primera es que los fascismos históricos contaron con un fuerte apoyo de los ejércitos de sus respectivas naciones. Tanto el ejército alemán como el italiano como el español apoyaron las derivas fascistas, animados por un espíritu revanchista tras la pérdida de la Primera Guerra Mundial y las guerras en África del Norte. Actualmente este apoyo falta, aunque es sustituido por el beneplácito con el que cuentan por parte de los cuerpos de policía. La segunda es que el enemigo en los años 30 era el socialismo y el bolchevismo. Actualmente el enemigo son los feminismos y los movimientos de mujeres, por lo que el sesgo de género es mayor que antaño, lo que no obsta para que haya mujeres adscritas a este movimiento, ya sea por motivos familiares o por nostalgias históricas. A la enemiga contra los feminismos se une un nacionalismo exclusivista que estigmatiza las migraciones. A pesar de que estén animados y financiados por grupos empresariales y oligárquicos, estos movimientos logran arrastrar, tanto en un caso como en el otro, a personas precarizadas, que dan salida a su malestar impugnando al sistema, pero no en un sentido transformador que aporte mejorías para las mayorías sociales, sino en un sentido reaccionario, que exige para cada quien aquellos privilegios de que gozan algunas minorías, ya sea de clase, de género o de raza. Nuestra primera recomendación es La reacción patriarcal, un conjunto de ensayos coordinado por Marta Cabezas y Cristina Vega. El libro examina la radicalización de la derecha neoliberal y la politización religiosa ultraconservadora como parte de una reacción patriarcal y racista a gran escala. Analiza cómo las nuevas derechas han desplazado a las tradicionales, ocupando espacios mediáticos, redes sociales y gobiernos. La radicalización de fundamentalistas religiosos se entrelaza con cuestiones de género, sexualidad, racismo y colonialismo. Frente a esto, el feminismo destaca como una fuerza contracorriente, que suscita potencia analítica y pasión transformadora. El libro proporciona saberes críticos sobre la reacción patriarcal, ofreciendo análisis y perspectivas para fortalecer las luchas feministas. Para comprender los orígenes de este fenómeno en el caso español, recomendamos Spanish Neocon, escrito por Pablo Carmona, Almudena Sánchez y Beatriz García. El libro analiza la transformación que ha experimentado la derecha española,
esta nueva corriente política se presenta excepcionalmente activa, tanto en señalar a los supuestos culpables como en proponer soluciones a una crisis cada vez más descontrolada. A la manera del Tea Party estadounidense, engloba políticos, medios de comunicación, lobbies, instituciones y asociaciones civiles. Se autodenominan neoliberales y neoconservadores, intentando restaurar el principio de autoridad, la nación y la religión en las relaciones políticas. Al mismo tiempo, abogan por un antiestatismo radical y el libre mercado en las relaciones económicas, sin renunciar al favoritismo flagrante hacia sus socios económicos y clientela política. En una situación en la que el malestar masculino es el eje vertebrador de esta extrema derecha 2.0, nos preguntamos, ¿qué hacer con la masculinidad? ¿Cómo disputar este malestar masculino, si es posible? Una herramienta muy útil en esta dirección es El deseo de cambiar, de Bell Hooks, donde se analiza la forma de ser de los machirulos, el miedo a la intimidad y la pérdida de su lugar en la sociedad. Frente a esto, Bell Hooks aboga por un feminismo que sepa hablar también a los hombres. Cree firmemente que los hombres pueden encontrar el camino a la unidad entre cuerpo y espíritu, volviendo a estar en contacto con la parte abiertamente emocional de sí mismos, y reivindicando las gratificantes vidas interiores que históricamente han sido dominio exclusivo de las mujeres. Un libro que permite sumergirse en cómo están hechos los varones es La identidad masculina, de Elizabeth Badinter. La autora disecciona el largo camino que el macho tiene que recorrer para afirmar su virilidad, con una mirada puesta también en lo que ha pasado en otras sociedades, como la Grecia clásica y las tribus de África o Nueva Guinea. Asimismo, las novelas y películas contemporáneas nos desvelan las tensiones interiores del hombre actual, como el amor-odio hacia las mujeres y el terror latente a la homosexualidad. Frente a un modelo que se ha roto en 1000 pedazos, este libro quiere contribuir a construir una nueva forma de ser hombre, que le permita vivir en armonía con su entorno. En esta ocasión queremos recomendaros algunas películas para seguir acercándonos a estas masculinidades enfadadas ante la pérdida del lugar que ocupaban en el mundo y que el feminismo parece haberles arrebatado. En concreto, queremos pensar en la llamada identidad incel, del inglés involuntary celibate o célibe involuntario. Este término se refiere a comunidades generalmente virtuales de hombres que comparten su odio hacia las mujeres por no haber satisfecho su deseo de mantener relaciones sexuales. Consideran que el sexo es un derecho de los hombres y que las mujeres les están negando este derecho. A través de foros misóginos retroalimentan su frustración, canalizándola en discursos de odio y en ataques violentos. Algunas películas, como El Club de la Lucha de David Fincher, retratan a personajes violentos y antisociales, y estas películas han sido reivindicadas años después por la comunidad incel o la extrema derecha. En palabras del propio director, David Fincher, dice lo siguiente: me resulta imposible imaginar que la gente no entienda que Tyler Durden es una influencia negativa. A las personas que no pueden entender eso, no sé cómo responderles y no sé cómo ayudarlos. Alrededor del cual se agrupaba la vida de ese mundo. Imaginad que vuestro... Marla, el pequeño rasguño en el cielo de la boca que cicatrizaría si pudieras dejar de irritarlo con la lengua, pero no puedes. Entraré. Noto un desespero enfermizo en tu risa. Durante el despegue o el aterrizaje, rezaba para que nos estrelláramos. Esto es imposible. No, Es una locura. la gente lo hace cada día. Hablan solos e intentan verse como les gustaría ser. No tienen tu valor, ni se dejan llevar. Una película reciente que nos ayuda a comprender este fenómeno es Monodrome, de John Trengo. Cuenta la historia de un joven que, ante un malestar acumulado por la precariedad de su trabajo y las inseguridades con su cuerpo, termina metiéndose en un culto libertariano a la masculinidad, una hermandad dedicada a empoderar al hombre sufriente. Es una película crítica que alerta con ingenio, suspense y algo de humor de la escalada misógina. The doctor wants me to get a bunch of tests. Tests are so expensive. Do you still want me to go through with them? Other guys, like they live with you? Just like regular families. Except regular folks don't get to choose their family. We do. How would that work? Depends on you. Why do we make ourselves so much smaller than we are?
wants us back. Take back your power, Ralph! Welcome, Ralph, son, Manodrome. But what if I'm just broken? You have to raise an army inside yourself. Baby, you really gotta tell me what's going on here. Watch out for yourself, okay? There is no God but Ralph. What you decide will be the only thing there is. Por último, queremos hablar de No te preocupes, querida, la última película de Olivia Wilde. Una joven pareja vive en una comunidad idealizada que forma parte de un proyecto experimental. El fundador de esta comunidad trata de darle una coartada científica a sus excesos misóginos. La directora presenta al personaje como un héroe pseudo-intelectual de la comunidad incel. Tras una serie de incidentes, la protagonista sospecha que el proyecto en el que viven esconde algo. En la línea de otras películas como Las esposas de Stepford o El cuento de la criada, presenta una distopía con perspectiva feminista cargada de crítica social. ¿Cuál es el enemigo del progreso? El caos. Sí. Odio esa palabra. Caos. Lo único que nos piden es que nos quedemos aquí, donde estamos a salvo. ¿Estaba aquí cuando has llegado? Sí, dormida en el cuarto. Eso es, respira. Presenciar un accidente puede llevar a tener pesadillas. Violet, ¿dónde conociste a Bill? Nos conocimos en un tren que iba a Boston. Se te cayó el billete. Él se agachó a cogerlo y te lo dio, ¿verdad? Gracias por tu lealtad. ¿Qué estamos haciendo? Cambiar el mundo. Nos está mintiendo. Nos está mintiendo a todos. Mantén la calma y sigue adelante. ¡Te he dado todo esto, Alice! Todo tiene que ver con el control. ¿De quién es este mundo nuestro? Eres el hombre que dices ser. ¡Tú no puedes arrebatármela! ¡Alice! ¡Vete! Estaba esperando a alguien como tú, a alguien que me desafiara como una buena chica. Muchísimas gracias, Montse, por la invitación al programa y por ofrecerme la oportunidad de compartir con vosotras algunas reflexiones acerca de este espacio oscuro que se ha venido a llamar manosfera o androsfera. En primer lugar, me gustaría aclarar que la androsfera es un conglomerado de espacios virtuales heterogéneos, en que coexisten una multitud de movimientos masculinistas, basados en la propagación de discursos misóginos y antifeministas, y que tienen por finalidad denigrar, silenciar o excluir a las mujeres de los espacios digitales. Por ello, cuando hablamos de androsfera, no nos estamos refiriendo a una subcultura digital en concreto, sino que debemos incluir subculturas muy diversas, como los pick-up artists, también conocidos como artistas del ligue, el autodenominado Movimiento por los Derechos de los Hombres, movimientos separatistas masculinistas como el MGTO o movimientos de gender trolling o troleo de género, y la vertiente seguramente más radical y más violenta, aquella que correspondería al movimiento incel, conocido como célibe involuntario, y que ha llegado al asesinato masivo, tal y como sucedió en la masacre de Isla Vista de 2014,
la masacre de Toronto de 2018 o más recientemente este año la masacre de Allen, del mall de Allen en Texas. Si bien cada comunidad tiene sus propios códigos, existen algunos elementos más o menos compartidos entre ellas. Voy a intentar explicar algunos de ellos. En primer lugar, seguramente el elemento más compartido es el de Red Pill o píldora roja, que está extraído de la película Matrix. No sé si recordáis ese momento en que Morfeo le ofrece a Neo la posibilidad de tomar dos píldoras, la píldora azul y la píldora roja. Tomar la píldora roja vendría a ser para estas subcomunidades darse cuenta que el feminismo no deja de ser el velo que han puesto ante nuestros ojos para ocultar que en nuestra sociedad son realmente las mujeres quienes dominan a los hombres. Para explicar esto, que puede sorprender seguramente a muchas de nuestras oyentes, es importante entender cuál es la narrativa, cuáles son los códigos que ellos utilizan, ¿no? Por ejemplo, ellos dividen a los hombres en nuestra sociedad entre alfas y betas y consideran que toda mujer tiene una programación genética que le inclinaría a emparentarse con un alfa para asegurar la procreación, para asegurar, digamos, su descendencia genética. Para lo cual esta mujer utilizaría su atractivo físico, lo que ellos llaman el valor sexual de mercado, porque ellos entienden que en el fondo todo es un mercado sexual. No obstante, para ellos, cuando este valor sexual del mercado es bajo o disminuye, por ejemplo, con la edad, es entonces cuando consideran que las mujeres se emparentan con un beta, al cual propiamente lo que hacen es acabar explotando, utilizando su salario o sus ingresos para vivir de él. Tal y como puede verse, estamos ante un discurso extraordinariamente misógino, antifeminista y que sonaría como surrealista en cierta manera, pero que es compartido por buena parte de estas comunidades. ¿Cuáles son las diferencias entonces? Bueno, en cierta manera, ¿cómo se sitúan? Por ejemplo, los PUA, los pick-up artists, que aquí en el Estado español se han conocido más como comunidades de seducción, serían betas que intentan transformarse en alfas, o sea, intentan explotar lo que serían trucos o herramientas que permitirían que las mujeres, ¿vale?, se sintieran atraídas por ellos. En cambio, por ejemplo, el movimiento incel se autodefine como la rebelión de los betas. Serían aquellos betas que no se conforman con seguir siendo betas, pero que no quieren ser alfas, sino que atacan a las mujeres porque consideran que son la causa de su infelicidad. Como vemos, estamos ante narrativas que pueden parecer extrañas, que pueden parecer alucinadas, pero que en cierta manera son las que han ido condensando todo lo que serían estas subculturas. Si las oyentes quieren conocer un poquito más de la androsfera, tienen la posibilidad de leer en castellano el libro de Laura Bates, Los hombres que odian a las mujeres, que editó hace poco Capitán Swing, o el libro de Angela Nagel, Muerte a los normies, que ha sido editado por Orfini Press. También pueden consultar el informe Jóvenes en la Manosfera, que ha sido elaborado por dos profesoras de sociología, Elisa García Mingo y Silvia Díaz Fernández, y que actualmente
se encuentra disponible en Internet. Aquí discúlpame, pero me gustaría ser muy preciso con el lenguaje, ya que considero que el problema no se encuentra ni en Internet ni en las redes sociales. De hecho, hubo un tiempo en que era posible pensar en un potencial liberador antagonista de Internet, con iniciativas como Isolane las redes sin dominio o la creación de los primeros nodos Indymedia, al calor de la emergencia del movimiento global, o también con el surgimiento del movimiento ciberfeminista a través de experiencias como VNS Matrix. Por otra parte, en relación a las redes sociales, quiero recordar el papel tan importante que jugaron en el desarrollo del movimiento 15M. La pregunta que debemos hacernos es ¿qué ha pasado hoy para que todas estas tendencias hayan sido en parte revertidas? Y, como preguntabas, para que Internet se haya convertido en un espacio donde proliferen mensajes misóginos y reaccionarios. Para mí, el factor que explica este cambio es la colonización de Internet por parte de las plataformas. Y aquí, si me permites, quiero aconsejar la lectura de quien seguramente ha sido el mejor cronista de la evolución de Internet en estos años, Gayle Robin, cuyo último libro, Atascados en la plataforma, podéis encontrar traducido en Bellaterra. Hoy en día, la mayoría de personas no se conectan a Internet, sino a una plataforma determinada, ya sea Tinder, TikTok, Twitter, Twitch. Y en estas plataformas es donde se está desarrollando gran parte de la reacción digital antifeminista, ya que cuando hablamos de androsfera no deja de ser eso, un movimiento reaccionario. Aquí me gustaría hacer, no obstante, una aclaración. Las plataformas no explican la aparición de subculturas digitales como los incel o las comunidades de seducción. De hecho, estas subculturas ya existían antes del Internet de las plataformas, y su nicho original de desarrollo son los foros, por ejemplo, ciertos canales de Reddit o de 4chan. Sin embargo, la explicación del potencial viralizador de la cibermisoginia del movimiento antifeminista sí que está conectado a las plataformas, y más concretamente a dos elementos, lo que podemos denominar affordances, es decir, las propiedades de uso que tiene cada plataforma, cómo nos relacionamos con ella y qué capacidades podemos explotar de ella, y el algoritmo, que, para simplificar, regula aquello que ves y aquello que no ves, aquello que aparece o no aparece, que te conectas o no. Os pondré un ejemplo para que se me entienda. Imaginemos a un chaval que está interesado, chaval joven que está interesado en saber por qué tiene dificultades para ligar con chicas. Si busca en Internet consejos, lo que harían muchos de estos chavales, en primer lugar es muy posible que le aparezcan vídeos de los gurús de la seducción, en que ya habrá una parte de mensaje antifeminista. Pero el algoritmo es muy probable que también guíe al chaval en otras sugerencias. Por una parte, contenido relacionado, por ejemplo, con criptomonedas, pero también contenido misógino y antifeminista cada vez más explícito, llegando seguramente a alcanzar discursos que podemos asociar con la extrema derecha. Las razones no responden a un plan maquiavélico de las plataformas para convertir a chavales en antifeministas, sino a la misma lógica lucrativa en la cual se basa el algoritmo y en lo que sería digamos, la lógica del engagement, ¿no? Determinado tipo de discursos generan un mayor tipo de interacciones, y estos discursos que generan mayor interacción son aquellos que se encuentran más polarizados. Es por ello que yo creo que cuando se habla de que Internet construye cámaras de eco,
no creo que sea una metáfora del todo acertada. Si Internet fuera una sucesión de cámaras de eco o burbujas de filtro, no se viralizaría nada. El caso es que hay túneles. Es un espacio agujereado que conecta unas cámaras con otras. Y quien guía el trazado de estos túneles no dejan de ser los algoritmos de las plataformas. Por ello, creo que es necesario abrir un debate público, de una vez por todas, sobre los efectos de las plataformas en Internet, sobre la responsabilidad de las plataformas en la viralización de discursos de odio, ya sean cibermisóginos, ya sean racistas o ya sean sencillamente de extrema derecha. Ciertamente, el crecimiento de la androsfera, la cibermisoginia y la violencia digital contra las mujeres está asociada con la narrativa de la crisis de la masculinidad. Es decir, con aquella idea que Kimmel, en el libro Hombres blancos cabreados, llamó derechos agraviados, y que sería más preciso llamar privilegios agraviados. En este sentido, creo que la reacción misógina y feminista a la cual estamos asistiendo no deja de ser eso, una reacción de los varones frente a los avances experimentados por el movimiento feminista en los últimos años. Las huelgas del 8M, el reconocimiento de los derechos trans, la ley del sí, solo sí es sí. Se trata, por tanto, de un movimiento de reacción que no debemos sobrevalorar, pero que tampoco deberíamos desconocer, igual que debemos hacer con otros movimientos, como los racistas o los movimientos transexcluyentes. Bueno, creo que ya he hablado mucho sobre esta cuestión y en todo caso os he dejado algunas lecturas para poder profundizar sobre ella y agradeceros la oportunidad, como he dicho al principio, de estar aquí con vosotras compartiendo este interesante espacio. Muchas gracias a todos.